Hola amigos y amigas, hoy lunes 24 de julio del 2023 presentamos el delito de difamación y otros delitos contra el honor. El delito de difamación y otros delitos contra el honor está previsto en el Código Penal en los artículos 130, 131, 132. En el 130 tenemos el delito de injuria. En el artículo 131, el delito de calumnia. Y en el artículo 132, el delito de difamación. Hemos sido testigos en diferentes oportunidades que el delito con mayor frecuencia que se comete en los medios de comunicación, en las redes sociales, es el delito de difamación. ¿Qué ocurre? Algunos conductores de noticieros, al recibir una información, ¿qué hacen? Tergiversan la información y propalan noticias que no son ciertas, que dañan la honorabilidad de la persona a la que se dirige. Lógicamente que tenemos, como en toda profesión, conductores de noticieros que son muy objetivos, saben lo que tienen que difundir, lo hacen con mucha objetividad, con mucho respeto, dan la oportunidad de darle el derecho de réplica a la persona que ha sido aludida, ¿no? Por ejemplo, hay una denuncia contra un alcalde, contra un regidor, contra un gerente, subgerente, etc. El conductor, ¿qué hace? Llama al alcalde, al regidor, al gerente o subgerente para que pueda hacer las aclaraciones del caso. Y bueno, pues la población saca su propia conclusión. En ese caso no existe absolutamente nada. ¿Por qué? Porque dijeron que el funcionario cometió tal o cual delito y el funcionario hizo las aclaraciones. Por ejemplo, lo que suele suceder en la administración pública es que la Contraloría General de la República realiza informes de orientación de oficio, informes sobre el control concurrente, y dicen, pues no, cuando se ha verificado el proceso de selección del programa de vaso de leche, por ejemplo, ¿no? Se ha detectado que existe fraccionamiento. ¿Por qué? Porque no se ha llevado en un solo proceso lo que es la adquisición de productos del vaso de leche. Por decir, se llevó en un proceso la compra de leche, en otro proceso la compra de cereales. Eso es fraccionamiento. En ese caso, ¿qué sucede? Existe un informe de orientación de oficio. Y la consecuencia de ese informe es que se tiene que declarar la nulidad de oficio de ese proceso de selección y llevar adelante otro proceso de selección. Cuando eso se difunde en los medios de comunicación, muchas veces se dice pues que el que condujo ese proceso de selección o los que condujeron no tienen conocimiento de las normas, es decir, de la ley de contrataciones, de las jurisprudencias relevantes de OCE. Son incompetentes, son incapaces, son ignorantes en el tema, ¿no? Como le está diciendo la verdad, bueno, pues no se produce el delito de difamación, ¿no? Y más aún cuando el conductor del noticiero le hace la entrevista y él pretende aclarar, pero no logra convencer, porque ya se dio la infracción de la ley de contrataciones que establece en qué casos
se presenta el fraccionamiento. Son 3 delitos que establece el Código Penal. Tenemos el delito de injuria. El artículo 130 establece puntualmente lo siguiente sobre el delito de injuria: el que ofende o ultraja a una persona con palabras, gestos o vías de hecho, será reprimido con prestación de servicios comunitarios de 10 a 40 jornadas o con 60 a 90 días multa. En este caso, como hemos escuchado, la sanción consiste en la prestación de servicios comunitarios, y eso se ve muchas veces en diferentes instituciones públicas. Por ejemplo, a un sancionado con esa pena se le observa realizando la limpieza de los parques, de los jardines. En otros casos, a algunos profesionales que se les ha sentenciado, se les ve realizando labores administrativas. Lógicamente que esto no conlleva a ningún pago, porque esto tiene que ser reportado mediante informe de la Subgerencia de Recursos Humanos. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Se tiene que cumplir porque así está establecido en el Código Penal. Tenemos el artículo 131 que establece el delito de calumnia. ¿Esto qué quiere decir? El que atribuye falsamente a otro un delito es reprimido con pena privativa de libertad de 90 a 120 días multa, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona señala que otra ha cometido el delito de peculado, violación, etc. Sin embargo, se determina que la persona a la que se atribuyó el delito no la cometió. Por lo tanto, en este caso va a proceder la sentencia por ese delito. Lógicamente que el juez va a evaluar todas las circunstancias que se han presentado, ¿no? No se trata de que presentó la denuncia y ya lo va a sentenciar, ¿no? Tiene que realizar una investigación sobre esa denuncia. Y lo más recurrente, lo que más sucede, es el delito de difamación que está previsto en el artículo 132 del Código Penal vigente. ¿Qué es lo que establece este artículo? Este artículo puntualmente prescribe lo siguiente: el que ante varias personas reunidas o separadas, pero de manera que pueda difundirse la noticia, atribuye a una persona un hecho, una cualidad o una conducta que pueda perjudicar su honor o reputación, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años y con 30 a 120 días multa. Si la difamación se refiere al hecho previsto en el artículo 131, es decir, a la injuria, la pena será privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 2 años. Como vemos, en este caso se agrava un poco, ¿no? Porque la injuria es cuando existe ofensa a una persona con palabras, gestos o vías de hecho. Y eso se hace públicamente ante varias personas. Ahora, la agravante se da cuando el delito se comete por medio del libro, la prensa u otro medio de comunicación social. En este caso, la pena será privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 3 años. Y se ve con frecuencia esta conducta penal. ¿Por qué? Porque en los medios de comunicación, como les decía al inicio, se divulgan conductas que no comete una persona. Cuando se refiere a medios de comunicación social, el Código Penal se refiere a qué.
Se refiere a los diarios, a los periódicos, a las redes sociales, como es el Facebook, el WhatsApp, etc. Entonces, en estos casos, la pena se agrava y es no menor de 1 ni mayor de 3 años. Muchas veces vemos o escuchamos que algunos medios de comunicación no tienen el mínimo respeto de la dignidad, del honor. Al respecto, ¿qué dice la Constitución Política del Estado en el artículo 1? Que la dignidad de la persona humana es el fin supremo del Estado y de la sociedad. Y eso no respetan, y tampoco los ciudadanos se hacen respetar. Por ejemplo, vemos en los medios de comunicación que no tienen respeto, ¿no? Y dicen, ese alcalde es un bruto, ese es un incapaz, un mediocre y todos los insultos, ¿no? En principio se debe respetar a la autoridad porque la autoridad representa al distrito, a la provincia, a la región o a la nación que lo eligió. Entonces, no es bueno faltar el respeto. Pero existen periodistas, entre comillas, que lo hacen a diario y no pasa nada. Sin embargo, esa persona que es maltratada en su honor tiene la acción legal que puede interponer, ¿no? Una querella por el delito de difamación, y eso se realiza de manera directa ante el juez penal. En este caso no existe ninguna intervención de parte del fiscal. Es una acción privada. Es decir, no es pública porque cuando es pública, el ejercicio de la acción penal la tiene el Ministerio Público. En este caso, ¿qué es lo que se requiere? Se requiere los medios probatorios. ¿Y cuáles son los medios probatorios? Depende de las circunstancias, ¿no? Si, por ejemplo, se difamó a una persona por medio de un diario, ese diario es el medio probatorio. Si se difundió por las redes sociales, las grabaciones de esas redes sociales serán los medios probatorios. Si se difamó por medio de la televisión, la grabación del video será el medio probatorio. Si la difamación se produjo ante varias personas, la grabación de esa difamación será el medio probatorio. Y esto está sujeto a los aranceles judiciales establecidos por el Poder Judicial mediante resolución administrativa. Todos los ejercicios fiscales, el Poder Judicial, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, establece los montos que se debe pagar por los aranceles judiciales de acuerdo a los porcentajes que se considera de la Unidad Impositiva Tributaria, UIT. Por ejemplo, para este ejercicio fiscal 2023, la UIT está considerada en el monto de 4.950. Entonces, en base a eso se considera. En este caso, lo que se tiene que pagar es el arancel judicial por el ofrecimiento de pruebas, y esto será de acuerdo a la cuantía. Cuando digo cuantía, será de acuerdo al monto que presenta el querellante como reparación civil. Asimismo, se tiene que pagar la tasa judicial por derecho de notificación. Una vez que se cumpla con los requisitos establecidos, el juez penal lo que hace es correr traslado al querellado para que éste realice la absolución de esa querella
y luego se fija día y hora para una audiencia. En la audiencia, el juez hace un resumen de todo lo que ha pasado. Y bueno, pues también tiene el derecho de alegato el abogado del querellante, ¿no? Y también el abogado del querellado, y finalmente el juez será el que determinará. Muchas veces se presentan conciliaciones, ¿no? En esa audiencia se llega a una conciliación, el querellado reconoce que efectivamente ha cometido el delito contra el honor y lo que hace es firmar el acta de conciliación en la que se compromete a pedir disculpas por las redes sociales, por la radio, por la televisión, por el diario, por los periódicos, etcétera, etcétera. Y también al pago de una reparación civil. Entonces, con eso concluye el proceso. Y si no se cumple con ese acta de conciliación, ¿qué es lo que va a suceder? El querellante puede pedir al juez que se haga efectivo los apercibimientos. Y hemos visto muchos casos, ¿no? Por ejemplo, hay un regidor de la Municipalidad Provincial de Huancayo que había difamado a una persona que en su momento era regidor, es decir, en la gestión pasada. Él cumplió con las disculpas en el diario Correo, pero no cumplió con el pago de la reparación civil y estaba a punto de ser excluido de esa candidatura para la Municipalidad Provincial de Huancayo como candidato a regidor. ¿Por qué? Porque las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones, para ser preciso, la resolución 200 del año 2022, precisaba, ¿no?, que tampoco pueden ser candidatos los que deben reparaciones civiles. Y estaban a punto de presentar esa solicitud de exclusión y este candidato al regidor tuvo que pagar esa reparación civil y bueno, pues no se efectivizó la exclusión que estaba prevista en esa resolución del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, podemos ver que sí se dan sentencias contra los que cometen difamación. Y siempre es bueno hacerse respetar, ¿no? No hay que permitir que algunos periodistas, entre comillas, algunos conductores de noticieros, se den la gran cosa, ¿no? Que son los importantes. Yo digo lo que quiero, lo trato como quiero a él, lo trato como quiero a ella, y no pasa nada. Incluso hay algunos, ¿no? Agarran la carta notarial, la leen, dicen, uy, vamos a ver, caramba, se está mal escrito. Uy, el abogado que asesora no sabe asesorar, mira, ¿qué es esto? A ver, demuéstreme pues, ¿qué va a pasar? Reafirmo todo lo que dije. Y a veces el afectado, por el delito, en su honorabilidad, bueno, pues lo deja ahí y no pasa nada. Y el conductor del noticiero continúa con la difamación. Pero eso no se debe permitir, ¿no? Todos nosotros tenemos familia, tenemos honorabilidad, tenemos amigos, y por ellos hay que hacernos respetar. Con eso se va a poner coto, se va a poner fin a esas formas de conducción irrespetuosa del honor de la persona. Ahora, ¿cuáles son las conductas atípicas, no? No necesariamente todo lo que se dice en los medios de comunicación, en las redes sociales, constituye delito de difamación.
constituye delitos contra el honor. No. Entonces, ¿cuáles son las conductas atípicas? El artículo 133 del Código Penal establece que no se comete injuria ni difamación en los siguientes casos. 1. Ofensas proferidas con ánimo de defensa por los litigantes, apoderados o abogados en sus intervenciones orales o escritas ante el juez. Ejemplo, se produce la audiencia de juzgamiento en un proceso laboral y el abogado de la parte demandante, al hacer uso del alegato de cierre, al haber escuchado al abogado de la parte demandada en el alegato de apertura decir cosas que no son legales, se burla, ¿no? Y dice, este abogado es un ignorante, es un incapaz, es un incompetente, etc. En ese caso, no existe el delito de difamación porque se considera como conducta atípica. El numeral 2 del artículo 133 establece que tampoco se comete injuria ni difamación cuando existen críticas literarias, artísticas o científicas. Ejemplo, alguien escribe un libro sobre la historia de la provincia y viene un profesional que conoce de la historia y dice, caramba, este libro en realidad no expresa la historia de la provincia. Ese señor es un ignorante, no sabe lo que hace, no tiene fuente bibliográfica, no ha investigado bien, simplemente ha hecho copia y pega, está en la calle, etc. En ese caso tampoco se configura el delito de injuria ni difamación. Luego tenemos como conducta atípica las apreciaciones o informaciones que contengan conceptos desfavorables cuando sean realizadas por un funcionario público en el cumplimiento de sus obligaciones. Ejemplo de eso, ¿no? Un funcionario cumple sus funciones de fiscalización, un regidor, por ejemplo, ¿no? O un consejero regional. En este caso, dice, ¿no? Yo como regidor he observado que se está realizando malos manejos en la ejecución de la obra de pavimentado de la avenida tal. Y veo que existe mucha incompetencia de parte de los funcionarios y especialmente de usted, señor alcalde, porque usted no está controlando, no está verificando que se cumpla con el expediente técnico, etc. En este caso tampoco existe delito de difamación, porque está dando un concepto desfavorable de acuerdo a lo que está observando el regidor. Ahora, muchos dicen, ¿y en qué consiste la prueba de la verdad? ¿Cómo es eso? Yo he presentado una querella y él me dice, ¿sabes qué? Con la prueba de la verdad voy a lograr que esa querella sea totalmente archivada, que ya no pase nada con tu querella y se va a archivar. Esto quiere decir, por ejemplo, ¿no? El conductor de un noticiero dice, este funcionario es un delincuente. Y el otro lo graba. ¿Y qué sucede? El periodista demuestra que ese funcionario ha sido sentenciado en otra entidad y lo demuestra. Acá tengo la sentencia. Entonces, esa es la prueba de la verdad. Yo dije la verdad y acá está la sentencia. No he mentido.
en ese caso, también ese proceso de querella va a caer, no va a tener éxito, porque el que lo dijo se basó en una sentencia que existe. Otra prueba de la verdad. Cuando por los hechos imputados está aún abierta un proceso penal contra la persona ofendida, en ese caso también, ¿no? No le dice delincuente, pero dice, acá tenemos una investigación por el delito de corrupción de funcionarios, ¿cómo es posible que este ingeniero en su condición de supervisor esté involucrado en este caso? Eso afecta los recursos públicos. Entonces él dice, señor, yo tengo la protección de la Constitución Política del Estado por la presunción de inocencia. Nadie es responsable mientras no se demuestre lo contrario, y por eso lo querello. Pero el querellado, ¿qué dirá? Señor, tú estás en un proceso penal por el delito de peculado, y lo que yo dije es que estás procesado y que se han perdido recursos públicos, pero en ningún momento he afirmado que eres delincuente. Por lo tanto, no he afectado la presunción de inocencia. Igualmente, el proceso se cae. Luego, cuando el querellante pide formalmente que el proceso se siga hasta establecer la verdad o falsedad de los hechos o de la cualidad o conducta que se le haya atribuido, ¿no? Lógicamente, se tiene que investigar, se tiene que llegar a una conclusión. Entonces, si la verdad de los hechos resulta probada, como les decía, el autor del supuesto delito estará exento de pena. Es decir, esa querella no va a tener consecuencias sancionadoras, sino la consecuencia será absolutoria contra el querellado. Entonces, es importante conocer estos delitos. Si tú sabes perfectamente que estás actuando correctamente y tienes toda la documentación, si eres funcionario público, tienes que hacerte respetar. No tienes que permitir que dañen tu honor. Pero si sabes en tu conciencia que sí estás actuando mal, que sí existen irregularidades de tu parte, entonces simplemente no actúes, porque no vas a tener éxito en la querella que vas a presentar. Muy bien, estimados amigos, ha sido una alegría, como siempre, compartir con ustedes este programa que está dedicada a la gestión pública. En este caso hemos hablado sobre los delitos contra el honor que tienen relación con la administración pública, ¿no? Entonces hemos hablado de funcionarios públicos, por lo tanto tiene relación. Como siempre, nosotros estamos difundiendo diferentes temas dependiendo de lo que nos sugieren. Nos han sugerido para hoy día este tema de el delito de difamación y otros delitos contra el honor. El próximo lunes 31 de julio vamos a tocar otro tema de interés nacional y siempre estamos acogiendo lo que ustedes sugieren que nosotros expliquemos, que nosotros comentemos, ¿no? Y eso siempre lo hago, ¿no? Cada seguidor tiene una propuesta, tiene una sugerencia, nosotros la cogemos y la hacemos realidad en cada presentación de los lunes. Muy bien, amigos,
pueden escribirme con confianza al WhatsApp 964 93 30 47, 964 93 30 47, para que me puedan preguntar sobre el tema tratado y también para que puedan realizar las sugerencias de algún tema en particular, la misma que será explicado el próximo lunes 31 de julio a partir de las 8:30 de la noche. Me despido de todos ustedes con un gran abrazo. Que pasen un excelente feriado largo, unos días muy felices por las fiestas patrias. Hasta el próximo lunes.